Muchas gracias a todos, muchas gracias a Javier. Y desde luego yo, ni en el mejor de mis sueños, yo podía imaginarme estar al lado de dos espadas como estas. O sea, que yo luego lo voy a guardar todo esto, luego me da una copia, ¿eh? Porque se lo quiero enseñar a mis nietos, porque si no, no me van a decir. Dice una amiga mía que lo malo de hablar al público es cuando se te acelera el corazón. Y que si tú no sientes el corazón acelerado va todo bien. Debe de ir muy mal porque lo tengo haciendo para más. Hoy iba yo a hacer una pequeña charla sobre las colecciones del relato histórico, en general del relato histórico en el primer tercio del siglo XX, que es el momento cumbre y el momento más importante, lo que se ha venido a llamar la Edad de Oro, lo dice el Ángel. Pero como no tenemos instalación, porque como esto es España, si fuéramos Alemania, entonces no tenemos el apoyo de las imágenes, y sin imágenes es realmente muy difícil. Sí me gustaría mencionar que tenemos una larga historia de cuento y de relato corto, del que Ismíldis es muy honorable y muy privilegiado heredero. Esta herencia tiene su momento álgido en ese primer tercio del siglo XX, que es un momento de transformación en España. Surgen muchísimas colecciones. Para algunos autores, Alonso Morín dice que hay más de 265, que las tiene catalogadas, y otros autores establecen que hay hasta 500, porque hay algunas, sobre todo las colecciones eróticas, que no están, por la censura no se catalogan. En realidad, cada una de ellas muestra facetas diferentes y se adaptan al interés de ese público que está emergiendo en ese primer tercio. Hay muchos factores que favorecen y muchas características las que tienen. La primera de ellas, y eso sí que me gustaría decirlo, ya que no tenemos imágenes, pues lo pondré así, es que las colecciones literarias se vendían en kioscos y tienen el formato completamente novedoso respecto al marco de la librería, que es una revista de prensa, una revista con sus anuncios, con sus cartas al director, con incluso un concurso grafológico, y eso lo hace, además son muy baratas, le abre la posibilidad a un público muy amplio, a un sector de la población que hasta ese momento pues no tenía acceso ni interés tampoco a la cultura. Como digo, el precio era muy bajo, luego se abre además en multitud de colecciones porque se abre, digamos, un campo de competencia, además inserto en el momento empresarial de desarrollo de la prensa, y permite sobre todo a la clase obrera que tenga acceso a la lectura, a los pequeños relatos, que además veis que son algunos de muy pequeño formato, con 5 céntimos costaban 10 céntimos, los más caros ya en 1930 costaban 30 céntimos. Tener acceso a la lectura como una forma de ocio. Entonces tenemos el cuento corto, el relato pequeño, como una manera de pasar el tiempo, de unir también cultura y ocio. En estas colecciones literarias lo que llama la atención es la ausencia prácticamente de cuento histórico, que cuando me dijiste, habla del cuento histórico, pues fíjate, no te iba a contar. Y eso es muy sintomático porque la gente lo que pedía eran argumentos, personajes y situaciones donde ellos se pudieran reflejar, que pudieran reconocerse, ¿no? Entonces son los grandes argumentos de amores, desamores, incomprensión familiar, y una cosa que llama mucho la atención, la presencia casi constante de la prostitución. Es muy curioso eso. Yo tenía, ya os digo, un largo repertorio de cuentos, vamos, de las imágenes y las portadas de los cuentos históricos, pero no tenemos posibilidades. Eso sí, me gustaría mencionar la figura de Eduardo Zamacois, que fue el iniciador de este tipo de colecciones, de Artemio Precioso, de José de Urquía, figuras, todas ellas escritores, literatos, pero también con una visión empresarial privilegiada, ¿no? Para ver también la viabilidad y la rentabilidad de la literatura. Todas y cada una de las colecciones que hubiéramos podido repasar nos pueden resultar sustantivas por su valor literario, estético y lúdico,
pero no creo equivocarme al decir que hoy por hoy son sobre todo un documento histórico, porque cada una de esas colecciones, que no hemos visto, conforman un escrito testimonial de costumbres, de hábitos y de modos de pensar. Y ese hecho debe inducirnos a una doble reflexión. Por un lado, la extraordinaria vulnerabilidad de la figura del escritor, porque estas colecciones son un ejemplo palmario de lo frágil que puede llegar a ser la memoria colectiva. ¿Quién conoce hoy a Hernández Catá, a Cristóbal de Castro, a Fernando de Mora, a José María Carretero, a Manuel Linares Riva, a Sara Insúa? Y por otra parte, del mismo modo que aquellos lectores, los de antaño, compraban semana a semana sus ejemplares buscando la evasión y el entretenimiento, nosotros, un siglo después, hallamos un privilegio extraño e inusitado a la vez, que es compartir la posibilidad de placer que ellos tenían con el encuentro. Y además con el añadido a modo de plusvalía que supone el progreso de los años transcurridos y la emoción de sabernos pasajeros en el tiempo. Porque eso es leer obras pasadas, viajar, de otro modo, pero viajar. Y a mí me gustaría que aprovecháramos oportunidades como esta reunión islibreña, que es puente del relato histórico del pasado y del presente aquí en Carmona, para operar el comienzo de un prodigio, que es que tomemos nuestra maleta de papel, nos sentemos cómodamente en la mejor de nuestras butacas e iniciemos el camino por el insólito viaje que representa abrir unas hojas y ponerse a ellas.